me creaste. ¿Y qué es un propósito, hermanos? Que alguno ahí me diga qué es un propósito. ¿Qué significa un propósito? O sea, un objetivo, una meta. ¿Quién da más? Un proyecto. Bueno, sí. Vamos a leer en Génesis capítulo 37, del 1 al 11. Amén. Vamos a hablar de José, amén. Gloria al Señor Jesús. Entonces, yo leo un versículo y ustedes leen el que sigue. Habitó Jacob en tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y les dijo: oí ahora este sueño que he soñado. Y aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondió su hermano: ¿reinarás tú sobre nosotros o enseñorearás sobre nosotros? Y le aborrecían más a causa de sus sueños y sus palabras. Y soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y el padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. ¿Ven? Podemos ver aquí que José era un joven de 17 años, amén. Pero Dios tenía un gran propósito en la vida de José, amén. Podemos ver que Dios le había revelado a José cuando estaba joven. Le hablaba por sueños y le mostraba el propósito que él tenía con la vida de José. Solamente le mostraba eso. Más adelante, nosotros aquí sabemos que los hermanos de José lo odiaban, lo aborrecían, porque siempre yo siento que él sentía como ese orgullo. Iba y contaba y decía: es que mire, yo soñé, tuve este sueño. Y los hermanos decían: ¿y cómo este mocoso, digámoslo así, va a reinar? ¿Cómo va a ser esto, cierto? Pero sabemos que Dios sí tenía planes con este hombre, amén. Una vez le dice el padre a José que fuera y mirara si los hermanos de José estaban bien, y este muchacho va con su túnica de colores, porque sabemos que Israel amaba a José y le había hecho una túnica de colores, o sea, él tenía un vestido especial hecho por su padre. Y podemos ver que cuando lo vieron llegar, ahí mismo, ¿qué pensaron? Matémoslo. Matemos a este mocosito que asesinó, decir que él tiene, que él va a enseñorear sobre nosotros, que él va a ser más poderoso que nosotros. Entonces, pero su hermano le dice: no, 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 no lo matemos, no lo matemos, y lo meten a una cisterna, ¿cierto? Lo meten a una cisterna y luego lo venden, a unos ismaelitas que estaban por ahí.
Uno a veces lee la palabra y la pasa como, sí, lo vendieron, sí, lo metieron a una cisterna, pero que póngase como en los zapatos de José, que sus mismos hermanos lo, lo quieran matar, que sus mismos hermanos lo metan a una cisterna. Qué tristeza, ¿cierto? Que la misma familia de uno quiera hacerle daño. Y luego que lo meten a una cisterna, vienen los ismaelitas, ¿cierto? Y lo venden a ellos. Y lo llevan a una tierra que José no conocía, amén. Lo llevan a una tierra totalmente desconocida, donde no tenía nadie. Y allá lo compra el faraón. Y lo llevan a Egipto. Y lo más triste es que en el momento, yo creo que a José se le olvidó los sueños que tenía cuando estaba joven, ¿cierto? El propósito que Dios tenía con este hombre cuando le mostraba y le decía las cosas por medio de sueños, cuando le hablaba. Yo creo que José se le olvidó, solamente veía su panorama oscuro, su panorama triste, en una tierra desconocida, en una tierra donde no está el papá, porque era el consentido de Israel. Y no había nadie, estaba solo. Y cuántas veces nosotros nos hemos sentido así, ¿cierto? Que Dios nos muestra, es que yo voy a hacer de ti esto, lo otro, pero nosotros vemos el panorama como oscuro, porque Dios no le mostró el proceso a José. Dios nunca le mostró el proceso a José, solamente le mostró lo bueno, o sea, el sueño hablaba de cosas bonitas, pero nunca le mostró el proceso, porque yo sé que donde le hubiera mostrado el proceso, sale uno corriendo, porque el proceso duele, el proceso agota, el proceso cansa, el proceso desgasta, el proceso duele. Porque cuando Dios está haciendo algo en la vida de nosotros, cuando Dios tiene sus planes, cuando Dios tiene su mano poderosa en la vida de nosotros, nos duele a veces las circunstancias, los momentos, la adversidad, la enfermedad, todo. José en ese momento no veía nada, no se acordaba que Dios tenía un propósito con él. Y entonces allá llega a la casa de este hombre. Y lo más, o sea, lo más hermoso que yo puedo ver es que la palabra de Dios dice que, pero Jehová estaba con José. Y en varias partes lo dice, pero Jehová estaba con José porque lo bendijo, porque le dio gracia delante de ese hombre. Y ese hombre lo colocó a administrar todo también, le dio confianza. Pero ¿sabe qué pasa ahí? Que la esposa de este faraón coloca los ojos en este pobre muchacho. O sea, que se enamora de José y lo mantiene diciendo, duerma conmigo. Y José no. Y una vez le puso una trampa tremenda. Saca a todos los criados y lo deja solo a él. Y no sé si lo manda a llamar o qué. Y saben, y esa mujer es tan astuta que le inducía a dormir con él. Pero él decía, ¿cómo he de yo pecar contra Dios? ¿Cierto? Él no pensó ni en nada más, sino en Dios. ¿Cómo he de pecar yo contra Dios? Y sabe que, hermanos, esa mujer quedó con la ropa de José porque José salió y huyó, y yo creo que no era cualquier mujer, era una mujer bonita, ¿cierto? Al ser la esposa de un faraón, de más que debió de ser muy bonita. Pero este hombre fue íntegro, este hombre fue leal, a pesar de las circunstancias que estaba viviendo, a pesar que no era su tierra, a pesar que no había nadie que lo estuviera viendo, pero él sabía que Dios estaba mirando desde los cielos, amén. Entonces, esta mujer hace alboroto y dice que él quiso abusar de ella,
cuando era lo contrario y bueno, y lo meten a la cárcel, pero ¿sabe qué? Y vuelve a decir la palabra de Dios, pero Jehová estaba con José, ¿cierto? Aún en la cárcel, allá lo metieron, pero Dios siempre estaba con él. Y sabe que en el capítulo 39, el versículo 22, dice, y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allá, él lo hacía. Entonces aquí también vemos que ese jefe también confió en José. Él tenía la gracia de Dios, él tenía el respaldo de Dios. Así José no creyera que Dios estaba con él, porque muchas veces nosotros nos cuesta en esos momentos pensar que Dios está con nosotros, aún en la cárcel, aún en la enfermedad, aún en el momento de tribulación. Nos cuesta saber que Dios está con nosotros y que Dios tiene un plan especial para cada uno de nosotros. Que el proceso es diferente, que el proceso a veces uno los alargamos más, otros es más corto, pero Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Llega este hombre y una vez le interpreta el sueño. Habían dos hombres ahí en la cárcel, eran siervos del faraón, y los metieron a la cárcel, al panadero y al copero. Amén. ¿Y sabe qué pasa ahí? Que ellos estaban tristes y José les dijo que por qué estaban tristes. Y entonces cada uno le cuenta el sueño. El copero le cuenta el sueño primero y le dice, en el capítulo 40 del verso 8, ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contámelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño y le dijo, yo soñaba que venía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, y viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa del faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa del faraón, y daba yo la copa en mano del faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y dará la copa al Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando era su copero. Bueno, y al ver el panadero, pues que al compañerito le había ido bien, él también le dice, es que yo también tuve un sueño, ¿cierto? Entonces, viendo el jefe de los panaderos que habían interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había toda clase de manjares de pastelería para el faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y le dijo, esa es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará el faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños del faraón, el rey hizo un banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos. Y dio esta la copa en mano del faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Amén. Porque mira que en el capítulo 14, en el versículo 14 le dice, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo misericordia, y hagas mención de mí al faraón, y me saques de esta casa. Pero ¿qué pasó ahí?
Nosotros por naturaleza se nos olvida muchas veces quién nos extendió la manito. Y eso no debería ser así. Yo a veces me acuerdo de tiempos atrás, cuando yo viví tiempos muy duros de escasez con mis 2 niños. Y a mí nunca se me olvida quién fue el que me extendió la mano. Y yo a este momento yo todavía oro por esas personas, ¿cierto? Porque no hay nada como no ser agradecido. ¿Y sabe qué hizo ese tremendo hombre, ese copero? Se olvidó. No se acordó de José. Al menos le hubiera ido a hacerle la visita o a llevarle cualquier cosita y decirle, ay, mi hijito, por usted haberme interpretado su sueño, vea, yo aquí le traigo comidita, aquí le traigo ropita. No, él no se acordó de José. Pero más adelante, después de como 2 años, el faraón tiene un sueño, amén. Y podemos ver que José tenía un don. Ese don se lo había dado Dios, el don de interpretar sueños. Y entonces el faraón se turba mucho, porque él sueña pues que, sabemos la historia, ¿cierto? Que sueña que 7 vacas flacas, 7 vacas gordas. También sueña, le muestra como unas espigas y que se devoran a las otras y todas esas cosas. Y ese sueño lo turba a él porque fueron 2 sueños, ¿cierto? Entonces, ninguno era capaz de interpretar ese sueño que el faraón había tenido. Pero entonces, ahí llega el propósito de Dios, amén. Ahí llega lo que Dios tenía planeado en José, cuando tenía sus 17 años, cuando era un adolescente. Ahí llega porque Dios lo había llevado ahí, porque Dios permitió que sus hermanos lo quisieran matar, de luego lo metieran a una cisterna, luego lo vendieran, luego lo llevaran a la cárcel. Procesos tan difíciles, tan duros, tan agotadores. Pero ¿sabe qué? Uno lo ignora en el momento, uno ignora en el momento el plan de Dios, el propósito de Dios. Pero cuando él llega, ese copero se acuerda, Dios le trae a memoria, es que se acuerda que allá en la cárcel está el que le interpretó el sueño, y el que ese sueño sí fue realidad, ese sueño sí se cumplió. Entonces le dice, vaya. Allá en la cárcel le cuenta al faraón que había un muchacho que le interpretó el sueño y que así fue. Entonces él le dijo, lo mandó a llamar, ¿cierto? Vamos a leer en un momentico Génesis 41, el capítulo 16, el 15. Y dijo el faraón a José, he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. ¿Y sabe qué dijo cuando José estaba en la presencia del faraón? Pero ya lo habían llevado, lo habían limpiado, lo habían afectado, lo habían puesto bonito para que estuviera en la presencia del faraón. ¿Y sabe qué le dice José? Es que no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia al faraón. O sea, mire que él siempre le daba lugar a Dios. A pesar de su situación, a pesar de sus momentos difíciles, él siempre le daba como el lugar que se merece Dios siempre en nuestras vidas. Amén. Y entonces él le empieza a contar el sueño. Entonces él le dice, eso y eso me pasó. Eso y eso soñé. ¿Y sabe qué le dice? Le dice José. También los 7
le dice, también las 7 vacas flacas y feas que subían tras ella son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Eso es lo que respondió el faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado al faraón. Y aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y al suceder el sueño del faraón 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. O sea, ¿qué le quiso decir? Eso es verdad. Dios vamos a tener 7 años de hambre y 7 años de escasez. Entonces él le dije, busque a hombres. O sea, José tenía toda la sabiduría de Dios. Amén. Y le dice, busque a hombres sabios para que recojan, ¿cierto?, en los 7 años de abundancia y almacenen para el rey, ¿cierto? Y para los años de escasez. Entonces, ¿sabe qué? Le dice este hombre a José, ¿y qué hombre hallaré yo con la sabiduría que usted tiene, con lo que Dios le ha dado? ¿Qué hombre hay mejor que usted para que administre los bienes del rey? ¿Y sabe qué hace? Lo pone como gobernador de Egipto. A veces uno ignora esto, uno ignora los procesos de Dios, uno ignora que si Dios lo ha traído a usted hasta aquí, que si Dios no ha permitido que nada malo nos pase en tantos momentos difíciles, en la pandemia, en todas esas cosas, es porque Dios tiene propósitos todavía con cada uno de ustedes. A veces uno solamente ve lo que yo decía ahorita, el panorama, uno ve las circunstancias, uno no ve la salida. Yo soy testiga de lo que Dios ha hecho en mi vida, de lo bueno que Dios ha sido conmigo y con mis hijos, a pesar de que yo no he tenido un esposo, ¿cierto? Pero Dios ha sido más que un esposo para mí. Porque hasta en lo más mínimo Dios ha tenido cuidado de mí y de mis hijos. Hasta en lo más pequeño, cuando yo de pronto quiero algo, unos zapatos, un vestidito, lo que sea. Dios hasta me ha dado cosas que yo nunca tuviera con qué comprar. O sea, yo vine a un barrio donde yo no conocía a nadie, donde no tenía familia, donde estaba sola, donde el proceso ha sido muy doloroso. Así, no me han metido a la cárcel, no me han metido a una cisterna, no, nada de eso, pero yo me imagino la vida de José, el proceso. Y muchas veces nosotros solamente queremos que nos sienten ahí en el trono y que bueno, y que yo, no. A veces nos gusta es el final, nos aterra los procesos, nos aterra que tengamos que pasar por momentos difíciles, nos aterra el dolor. Pero ¿por qué a mí? Pero si yo tal cosa, pero si yo te sirvo, pero si yo estoy ahí, pero si yo tal cosa. Pero si nada, hermano. Si usted está en el propósito de Dios, tenga seguro que Dios lo llevará donde Él quiera que lo lleve. Que Dios cumplirá su propósito en usted. Así a usted le guste, así a usted no le guste. Porque a veces no nos gusta, nos aterra tener que pasar por donde Dios o muchas veces nosotros también nos metemos. Pero Dios siempre, siempre, siempre tendrá su mano sosteniendo a cada uno de nosotros y llevándonos a cumplir su propósito, no el propósito de Sandra, no el propósito de David,
No el propósito de José Manuel, ni de Mónica, no, ni de ninguno de ustedes. Es el propósito de Dios. Amén. Y él pudo entender. Más adelante podemos ver que él, siendo ya gobernador de Egipto, en esos años de escasez que llegó a la tierra, podemos ver un hombre sabio, un hombre inteligente, un hombre que guardó y pudo, y llegaban de otras tierras a comprar. Y en ese momento, ¿saben quiénes llegaron a comprar la harina? Sus hermanos. Aquellos que querían matarlo, aquellos que lo querían, lo metieron a la cisterna, aquellos que le tenían envidia, aquellos decían, pobre soñador, qué pesar, es que él va a reinar. Cuando José los ve, lo reconoce, ¿cierto? Pero ellos no reconocieron a José, amén, porque José estaba muy niño cuando le pasó eso, estaba un adolescente, y ellos no lo reconocieron, pero José sí lo reconoció. Y entonces José los trata como si fueran unos espías. José fue duro en ese momento. Y él decía, no, Señor, nosotros somos de la tierra de Israel. Y hemos venido a comprar harina y todas esas cosas. Y entonces le dicen que tiene un hermano que es menor, o sea, Benjamín. Y sabe que dejan uno de los hermanos allá en la cárcel y mandan a traer a Benjamín. Y sabe que eso Rubén dice, un hermano de él dice, que por haber ellos hecho esa maldad con José, Dios se las estaba cobrando a ellos. Entonces dije, ¿cómo iré donde mi padre y le diré que es cierto, que tengo que llevar a su hijo? O sea, él también amaba mucho a Benjamín porque era de sus últimos hijos. Entonces, ellos se van pues con la harina y todas esas cosas y ven que en los sacos les echaron la plata, ¿cierto? Y era algo raro y entonces es complicado. Y ellos van donde su padre y le cuenta lo que este hombre hizo, porque era un hombre extraño, porque no sabían quién era. Entonces, podemos ver que después que se acaba la harina, ellos les toca volver otra vez allá a la tierra de Egipto. Y bueno, y vuelven y llevan las moneditas y le llevan un poco de víveres y de cosas a José. Pero... Y le dice Rubén al padre que le deje llevar a Benjamín y le dice, pero ¿cómo es posible? El uno lo matan y el otro se lo van a llevar y donde no vuelva tal cosa, y el papá no quería soltar a Benjamín, claro, igual le daba miedo. Para lo último cede y le deja llevar a Benjamín. Y claro, y cuando ya llegan a Egipto, José ve venir a sus hermanos y todas esas cosas. Y él se colocó a llorar, se tuvo que salir y tuvo que llorar, porque ahí entendió que Dios tenía un propósito con la vida de él. Y era sostener a su familia en esos momentos de escasez en la tierra de Israel. Entonces ahí recordó su sueño, ahí recordó si era verdad que ellos se iban a postrar delante de mí. Y luego sabemos que él los invita a cenar a todos y le echan la copa en un saco, la copa de José en un saco. Y entonces ellos salen y se despiden, pero más sin embargo José manda a sus siervos a que los persigan, ¿cierto? Y los tratan como de ladrones y les esculcan los sacos y ahí encuentran la copa. Y vaya sorpresa, él le pide que le entreguen esa al muchacho. Los puso a sufrir, como quien dice, es que ustedes también me hicieron la misma, mijitos, venga pues para que sufran un poquito. Pero sabemos que ese no era el corazón de él. En el momento de pronto quiso mostrarse fuerte, pero sabemos que él no era duro, sino que él también se quebrantó y él también lloró.
Ajá, pero sabemos que todo esto que le pasó fue propósito de Dios, amén. A mí lo que más me queda como es cuando ya los tiene ahí, cuando ellos le ruegan que no, pues que no le pueden dejar el muchacho y todas esas cosas. Y ya cuando él se da a conocer y empieza a llorar con ellos, y empieza a sacar a todos los siervos de él y empieza a llorar con ellos y pregunta por su padre, y a mí me conmovió eso. Me conmovió mucho y yo lloré, porque es una historia muy hermosa, porque es una historia con propósito, porque es una historia que nos edifica, que dice en el mal momento, en el momento más adverso de nuestras vidas, sabemos que Dios es nuestra salida. Que Dios sí tenía propósitos con este hombre, claro, y se los mostró a toda su familia. A veces ni nuestra misma familia cree en uno, porque en mí no creían, en mí nunca creyeron, pero Dios sí creyó en mí, pero sí Dios sí lo dio todo por mí. Y yo a veces me pregunto, y yo, usted Señor, usted ¿por qué me ama tanto? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para merecerme tantas cosas que usted ha hecho por mí y por mis hijos? ¿Hasta dónde nos ha traído? A veces yo les he contado que he venido aquí sin ninguna fuerza, sin ninguna esperanza, sin nada, sin ganas de seguir. Y yo solamente me arrodillo y pienso en lo bueno y en lo grande que es nuestro Dios, amén. Que Él muestra su propósito, que a veces uno dice, no, este no sirve, aquel tampoco, aquel tan otro, ¿no? Y nosotros le damos siempre como es que usted no, y los tachamos y le decimos, usted no sirve, porque es que usted es esto, usted es aquello, usted hace tal cosa, pero Dios nunca hace eso con nosotros. Nosotros muchas veces le fallamos y nos equivocamos y no somos leales con Dios, pero Dios nunca nos dice, Dios dice, venga, siempre levantando, siempre creyendo en nosotros, siempre proveyendo, siempre mostrando que Él tiene cosas grandes para cada uno de nosotros, que así nuestra misma familia no crea en nosotros. Si así muchos nos den la espalda, si así muchos nos tachen, nos señalen y nos critiquen y nos juzguen, Dios tiene un propósito con usted, con su familia, con sus hijos. Así vean sus hijos perdidos. Yo tengo un hijo en las drogas. Y yo a veces yo digo, no. Y Manuel ahorita me decía, más que se pasa. Y yo y es verdad. Y yo digo, no. Pero yo cuando me arrodillo, yo digo, sí. Al cree, todo le es posible. Porque yo no lo puedo ver, pero Dios sí lo ve. Porque es que si Dios ha cuidado de mis hijos, cuando yo he tenido que salir a trabajar, porque mis hijos están desde muy pequeños solos, y yo tenía que salir sola, dejarlos solos y salir a trabajar. Y yo lloraba y yo le decía, Señor, y yo lo que más me dolía era el trayecto de Manuel hasta por acá, solito, porque no había con qué pagar un transporte, porque no había dinero. Pero yo ahora lo veo crecer. Y lo veo que Dios ha sido tan bueno con ellos. Y lo veo con sus sueños y con sus anhelos. Y yo le digo, Manuel, Dios tiene un propósito con su vida. Dios lo va a llevar muy lejos. Porque eso, así usted no lo vea, así vea usted su hijo en las drogas, como veo yo el mío, yo sé que Dios tiene un propósito con él. Amén. Porque las cosas se ven muy nubladas en el momento, porque no hay claridad, porque no hay esa facilidad de ver que Dios sí tiene propósitos y que Dios cumple sus sueños y que Dios cumple sus anhelos. Y que así muchos digan, ay no, como le decían a José, no, es que qué pesar.
ese pobre soñador. Pero Dios sí creyó en José como creyó en mí. En mi casa decían, no, es que esta muchacha. Pero Dios sí decía, sí, ella sí. Y ahora ellos ven, y así ellos no crean en mí, Dios siempre cree en mí. Entonces, yo los invito en esta noche. No sé cuál sea su circunstancia, no sé cuál sea su nube gris, cuál sea el momento por el cual usted esté pasando en esta noche. No sé si es de escasez, no sé si es de enfermedad, no sé si es de endeudamiento, no sé. Pero Dios sí lo conoce. Dios sí sabe cuál es el propósito por el cual no lo sana. Cuando usted le dice, Señor, es que tranquilo, hermano, que Dios tiene un propósito. Aún con la enfermedad, aún con el desierto, aún con la soledad, aún con la aflicción, aún con el dolor, aún cuando todo está perdido, Dios tiene propósitos en la vida de cada uno de ustedes en esta noche. Y yo sé que Dios es tan bueno que así como cumplió el propósito, como cumplió ese sueño que José tenía desde su juventud, lo vino a cumplir a los 30 y pico de años, y él pudo ver que sí era realidad. Y si Dios lo ha prometido, lo hará a su tiempo. Uno se desespera y uno dice, no va a llegar, no va a ser. Él sí lo va a hacer, Él sí lo va a cumplir, porque Dios no es mentiroso, porque Dios no se avergüenza de sus hijos, porque Dios no los deja tirados en la calle, Dios no los desampara, porque ese Dios es más que Dios y es nuestro proveedor, porque he visto su mano poderosa guiándome y diciéndome, venga que yo la levanto, venga que yo la sustento, venga que yo le doy abrigo, venga que yo cuido de sus hijos, venga que yo cuido de Sebas allá cuando está en las drogas, aún cuando está perdido. Este Dios es más que Dios. Ese Dios que tenemos es un Dios de cosas grandes, y así hoy no lo vea, pero lo vamos a ver más adelante. Amén, aleluya. Porque iremos al cielo y lo veremos tal y como Él es. Amén. Gloria al Señor Jesús. Que Dios cumpla el propósito en cada uno de ustedes. Que Dios le dé lo que usted tanto anhela. Que Dios pueda. Que Dios puede. Que Dios sea cumpliendo todos sus anhelos y sueños que usted tenga. Y que muchos que decían que no, que lo tachaban, que le colocaban la X, que lo rechazaban por tal cosa, verán el propósito, que sí era verdad lo que Dios tenía para ustedes, y que Dios cumple los anhelos de nuestros corazones, y que Dios es un Dios de huérfanos, de viudas, de desamparados, de débiles, de todos aquellos que necesitan la ayuda de Dios. Y si usted está aquí, y si hasta aquí lo ha traído Dios, es porque grandes cosas vienen para usted y su familia. Es porque Dios tiene sus ojitos puestos en cada uno de ustedes en esta noche. Por eso hay que creer que así usted esté en los momentos más duros, sabemos que Él siempre traerá la respuesta, como la llevó a la vida de José. Sabemos que lo hizo grande en medio de un pueblo que no lo conocía. Sabemos que cumplió su sueño y sabemos que cumplirá el sueño de nosotros. Amén. Gloria al Señor Jesús. Vamos a estar en pie, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Que Dios cumpla su propósito en usted, hermano, en usted, niño, en usted, joven, en usted, adolescente. Aun cuando vemos los adolescentes con sus aretas, perdidos en las drogas, ahí vemos también el propósito de Dios en cada uno de ellos. Señor Jesús, soberano Dios y Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias por este momento que tú me permites dar tu palabra, porque es tu palabra, Señor, porque eres tú, no soy yo. Gracias por las bendiciones que harás a tu pueblo, por los sueños que se cumplirán en este lugar, porque tú harás cosas grandes en las familias, en los hogares, en los niños, porque tú sanarás a aquellos que están pidiendo sanidad.
Señor, gracias por tu propósito. Gracias por ese sueño, porque nos has traído hasta aquí con un propósito. Y gracias porque tú los cumplirás. En el nombre de Jesús. Amén. Mas ¿quién soy yo